Es un momento de definición crucial para tu bolsillo, para mi bolsillo, para nuestro bolsillo. En este momento se está poniendo más de manifiesto que nunca el carácter político de la inflación. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Lo que se está dando es una cinchada, una disputa por ver quién se queda con los frutos del rebote post-pandemia. Lo venimos acá hablando muy en detalle, muy pormenorizadamente, pero en esta última semana, desde que estuvo aquí Roberto Feletti la semana pasada, con amplia repercusión, el reportaje que tuvimos, duro por momentos, bueno, lo que apareció fue ese carácter político con toda nitidez. Feletti pudo alinear internamente dentro del gobierno a todos detrás del intento de firmar una tregua. Eso nada más, de sellar una tregua por 90 días para frenar la inercia inflacionaria que está retomando bríos y que viene con todo. Porque en octubre había empezado las primeras 2 semanas con un envión muy fuerte después de un septiembre que volvió a marcar 3,5% y arriba del 50% interanual. Pero fíjate lo que ayer la Cámara de Comercio argentino-estadounidense publicó en un comunicado, casi como si estuviéramos ante una situación terminal en la relación entre las empresas que la componen y el gobierno encarnado por el secretario de Comercio. Bomba de tiempo, dijo que lo es el congelamiento de precios de estos 1.430 productos por estos 90 días, a pesar de que se trata, por ejemplo, de una muy pequeña porción de los 100.000 precios que hay en un supermercado, ni que hablar de todos los demás precios que no son de productos que se comercializan por esta vía minorista. Bueno, para la Cámara Argentina Estadounidense de Comercio, lo que anunció Feletti es una bomba de tiempo. Había pasado antes con la Copal, que conduce Daniel Funes de Rioja. La Copal salió inmediatamente a decir que repudiaba cualquier acto unilateral y que no estaba en condiciones de pactar el precio de estos productos, que en la mitad de ellos ya venía incluido en los precios cuidados. Pero esto se da en un contexto de debilidad del gobierno, después de haber sido derrotado en las PASO por una oposición que no ganó votos, pero que sí usufructuó mucho la pérdida de votos, tanto por izquierda como por derecha, que sufrió el Frente de Todos. Y en ese poder perdido es que se montaron los que históricamente estuvieron en contra de este tipo de herramientas y que tienen amplio eco mediático por el poder que tienen también, tanto publicitario como político. Decía que Feletti consiguió alinear un poco al resto del gabinete, hasta que vino acá, y él lo dijo, porque se lo preguntamos, no se había reunido, habían pasado 8 días de gestión, no se había reunido con el ministro de Economía, Martín Guzmán. Lo hizo al día siguiente, el miércoles pasado estuvo almorzando 2 horas y pico con Guzmán. También terminó de cerrar filas con intendentes, con movimientos sociales, con organizaciones de consumidores. Claro, todo el mundo pide esto, una tregua en una inflación que tiene muchas causas, pero que en todo el mundo se está convirtiendo en un dolor de cabeza. De algún modo los estamos argentinizando. Hoy España marcó arriba del 20% de inflación mayorista interanual. Alemania, la semana pasada, marcó 13 y pico. Sí, para nosotros que tenemos 50 parece poquísimo, pero es la inflación más alta que tiene Alemania a nivel mayorista desde el año 74. Bueno, Feletti empezó a aceptar de las fábricas de alimentos algunos retoques a su lista inicial. Pero se topó con otro obstáculo. 2 cadenas de super e hipermercados. Curiosamente, no son las extranjeras, que, bueno, tienen una de origen chileno, mucha capilaridad en distintos barrios, otra de origen francés, muchas bocas de distinto tamaño, además porque tuvo éxito en inaugurar las pequeñas. No. Hay una empresa que fue adquirida recientemente por Francisco de Narváez, que es Walmart. Era de capitales estadounidenses, ahora está en manos argentinas. La otra, la cadena que te conoce y que vos conocés, la de Alfredo Coto,
es también un obstáculo en la concreción de lo que ya a medias se empezó a ver. El martes pasado no se había empezado a ver, hoy ya se empezó a ver, están los productos en las góndolas. La discusión, el tironeo, aparece en torno a la reposición. El gran fantasma que quiere evitar Feletti es el que, como en una profecía autocumplida, auguraron muchos de los empresarios enemigos de este congelamiento, que es el desabastecimiento. Yo les podría mostrar videos de cómo todos los gobiernos, cuando se enfrentan a una situación como esta, lo encaran. El acuerdo de precios, el control, el intento de congelamiento. ¿Es una solución a la inflación? No, no es una solución a la inflación. Pero nadie dice que lo sea. Al propio Feletti le preguntamos la semana pasada acá y nos decía, no, hace falta muchos otros elementos para un plan antiinflacionario. Pero el problema es que esto está concretando aquel temor de Cristina de fines del año pasado, cuando dijo, ojo, que al crecimiento post-pandemia no se lo lleven 4 vivos. Ahora vas a ver quién se lo está llevando. Pero mirá simplemente un cachitito de cuando Macri celebraba haber conseguido acuerdos de precios con los que ahora para él no tienen nada que ver con la inflación. Conseguimos que con 16 empresas líderes de alimentos agregarle una canasta básica de 60 alimentos prioritarios, arroz, fideos, aceite, harina, de todo, que por 6 meses no van a aumentar los precios. Es solamente uno de los 1000 videos que hay de aquella época, también hay de Duhovne y demás. Ahora, fíjate vos, cuando te digo que la inflación tiene muchas causas concomitantes, tenés una que es los precios internacionales. Lo que está ocurriendo a nivel internacional es una crisis de la cadena logística sin precedentes. Hay un montón de puertos cerrados, flotas mercantes que no se pusieron en marcha todavía por la pandemia, escasez de chips que no produce China porque tuvo que encuarentenar parcialmente parte de su producción y entonces se tironean esos recursos, las automotrices. Ahora todo tiene un chip, desde la heladera hasta un auto, pasando obviamente por la computadora. Entonces, el lío que hay en términos internacionales le mete presión a la inflación junto con el precio de la energía, porque claro, de repente todo el mundo salió a consumir, no están los productos, aparece la demanda de energía con fuerza y las petroleras tampoco invirtieron para ponerse a la par de esa demanda. Es un lío, es la pospandemia. Ahora, a eso se le suma un arrastre devaluatorio fortísimo, fortísimo. Nosotros venimos de ver devaluada nuestra moneda como muy pocas veces ocurrió en la historia argentina, como ocurrió en 2001-2002. ¿Qué pasaba en 2001-2002? Era tal la recesión que la inflación recién asomó la cabeza varios años después. Ahora, como se está recuperando fuerte la actividad después de la caída del año pasado, cualquier movimiento en los precios potencia la inflación. Todos queremos recuperar nuestro margen anterior. Vos querés ganar lo que ganabas en dólares antes de la mega devaluación de Macri. Yo también. La mayoría queremos por lo menos empatarle al poder adquisitivo. Y las empresas también quieren hacer eso. Está en su naturaleza, no es que sean malas, quieren ganar plata, es su función. Ahora, por el poder de mercado que tienen determinadas compañías, lo pueden hacer y vos no. Vos no podés ir y patearle la puerta de la oficina a tu jefe y decirle, yo quiero ganar $1000 por mes de salario. Las empresas que pueden incidir en la formación de los precios, sí pueden hacerlo. Yo ya te dije, hay un montón de estas empresas de consumo masivo que volvieron a registrar ganancias el año pasado, en plena pandemia, después de años de pérdidas que nunca habían tenido, como las que tuvieron con Macri. Pero fíjate este año lo que pasó con estas 4 empresas cuyo balance se puso a mirar el Centro de Investigación y Formación de la CTA, Cifra. Ternium, que es la nave insignia del grupo Techin, de Siderar, tuvo un margen de rentabilidad sobre sus ventas que en el primer semestre del 2020 había sido negativo. El año pasado, bueno, la pandemia pegó fuerte. Negativo fue el rendimiento, 1,5% sobre ventas negativo. Mirá lo que saltó en el primer semestre de este año. Hoy hablaba con el autor del informe y me decía, lo tuve que chequear varias veces porque no lo podía creer. Esto es el margen neto de impuestos, ¿eh? Es el margen neto
que va a alimentar la ganancia de Ternium este año en la Argentina. Mucho se va a ir porque es un grupo que tiene su casa matriz en Luxemburgo, vía Holanda, pero 40%, ¿quién gana 40% sobre ventas? Vos que tenés una mercería, ¿le marcás 40%? Mirá Aluar, proveedora monopólica de aluminio. También perdió plata el año pasado, 6,7% sobre ventas de margen negativo. Lo da vuelta este año, 8,8%. Molinos, otra de las empresas que la semana pasada, rechazó muchos de los pactos que proponía Feletti. Ganaba plata el año pasado, pues ya había recompuesto márgenes. Este año aumentó ese margen. Y finalmente Loma Negra, la cementera, una de las dos cementeras fuertes que tiene la Argentina, también pasó de lo negativo a lo positivo. Este es el tironeo que se da, esta es la cinchada que se está dando, en un contexto en el cual nosotros, los que vivimos de un sueldo, estamos peor que nunca en 15 años. Mirá el gráfico, mirá este gráfico de la participación de los asalariados en el producto. Acércate, Manchi, porque es muy interesante de ver desde el principio. En 2004, todavía recién salidos de la crisis, los asalariados representaban un 32,5% del producto. Eso va aumentando hasta 2008. No es casual que en 2008 empieza a picar la inflación, porque se llega al porcentaje histórico de participación en los salarios, 40%. Después, con el segundo kirchnerismo, aumenta esa participación hasta la reelección de Cristina. Fíjate, ahí sí se superó el 50-50. 52,4, 52,9, 51,8 y 53,2. Es lo que recalcularon también en cifra en base a los datos del INDEC. Es un empalme de datos todos oficiales, ¿eh? Eso cae abruptamente, bueno, al principio no tan abruptamente, pero en 2018 con la devaluación sí, muy abruptamente, de 53 a 48. En 2019 vuelve a caer el último año de Macri, con un leve repunte en 2020 y fíjate el desplome de este año. Del 48 al 40% cae. ¿Cuánto hay que retroceder para encontrar una participación en el salario menor? Hay que retroceder hasta 2007. Así fue la bofetada que nos pegaron en el salario en este último año. Así fue también la reacción de las urnas. ¿Se puede revertir esto rápido? No, no se puede revertir rápido. Ahora, para revertirlo hay que empezar a revertirlo. Bueno, ahí hace falta aumentar los sueldos y aumentar los puestos de trabajo, porque de los que se perdieron durante la pandemia, recién se recuperó la mitad. De 190.000 se recuperaron 100.000 de los formales. Con los informales peor, con los informales realmente mucho peor. Es en este contexto que el macrismo propone una reforma laboral regresiva, una flexibilización laboral, una eliminación de las indemnizaciones, que redundaría en una baja adicional del salario. ¿Aguanta el salario ser reducido todavía más? Bueno, socialmente es muy difícil, pero económicamente también es difícil, porque casi no queda poder de demanda para alimentar el mercado interno. Y obviamente esa reforma laboral, esa flexibilización, es también lo que propone el Fondo Monetario. Martín Guzmán dio vuelta a su discurso frente al Fondo Monetario, y acá viene la información exclusiva de lo que van a hacer esta semana en Roma y sobre todo el fin de semana, pero el domingo en un seminario, en una conferencia organizada por la revista Crisis, dijo esto, escucha. Cuando yo digo el FMI le financió la campaña a Macri y ahora el pueblo argentino está pagando esa campaña, ¿saben con cómo se paga eso? Se paga con menos oportunidades de empleo y con más inflación. Menos actividad económica, menos oportunidades de empleo y más inflación. Entonces, esta cuestión que es tan importante para la Argentina nos llama a todos a definirnos. Lo que realmente sirve para una Argentina más próspera es que todos los factores de poder, esto siempre, pero en particular en esta difícil que estamos llevando a cabo, digan, ok, esto es mejor que la alternativa. Ténganlo claro, es la pregunta de Mario. ¿Se puede decir que no? Sí, se puede decir que no. Porque no va a haber nada peor para el futuro del pueblo argentino que una alianza incorrecta. ¿Se puede lograr un sí? Sí, también se puede lograr un sí que funcione.
Ahí está Mario Santucho, que condujo este seminario, y un Guzmán que nunca había hablado de esto, de la posibilidad de decirle que no al fondo, de que el acuerdo no se cierre. ¿Es que le agarró un rapto revolucionario, como dijo Carlos Melconian? No. Martín Guzmán tomó nota debida la semana pasada de cómo el Fondo Monetario se endureció en su discurso. Ni siquiera la rebaja de los sobrecargos, que es lo que él quiere como premio consuelo, como una especie de placebo en una negociación en la que Argentina sabe que le va a ir mal, que es difícil que consiga un acuerdo que no sea problemático políticamente. Bueno, Guzmán vio que se complicó hasta eso, hasta lo de los sobrecargos. Mañana, ya hizo las valijas, mañana vuela a Roma, desde Washington está volando Kristalina Georgieva, con ella se va a reunir pasado mañana el jueves. Pero en Washington estuvo Gustavo Vélez. Este hombre, Jake Sullivan, el jefe de asesores de Joe Biden, no le dio buenas noticias tampoco. Se nota en las caras, ¿no? Capaz haya que rezar, como hizo Vélez aquella tarde de la carta de Cristina. Pero la verdad, las noticias no son buenas porque Estados Unidos no le da bola a América Latina, por un lado. No sopesa tanto eso que el gobierno creía que era un as bajo la manga, que es, miren el quilombo que hay, perdón la palabra, el lío que hay en toda América Latina. Nosotros somos un oasis de tranquilidad. Bueno, ya ni es tan oasis de tranquilidad Argentina, ni le importa tanto a Estados Unidos que haya un polvorín en toda América Latina. Hoy se volvió a ver esto nítidamente, porque habló el que va a ser el embajador acá, Mark Stanley. Mark Stanley compareció ante el Senado, que es el que le tiene que encomendar la tarea de ser embajador acá. ¿Qué dijo? Esto. La deuda del FMI de 45.000 millones de dólares es enorme. La deuda de Argentina con el FMI. El problema, sin embargo, es que es responsabilidad de los líderes argentinos elaborar un plan macro para reintegrarla y aún no lo han hecho. Dicen que ya pronto viene uno. Esto lo dijo esta mañana, trascendió recién a la tarde, este hombre, Mark Stanley, que va a venir acá a la calle Colombia a hacerse cargo de la embajada. Fíjate la foto, ahí se lo ve, lo hizo de manera virtual. Stanley va a traer una voz potente, porque el Fondo Monetario es dirigido por Estados Unidos y Argentina necesita esa renegociación en caso de que no quiera romper lanzas abiertamente con el fondo. Es un mal augurio para lo que busca Alberto Fernández en Glasgow. Alberto Fernández va a Roma, a la cumbre del G20, y después se va a una cumbre climática, donde quería sacarse una foto con Joe Biden. Quizás la consiga, porque está remando mucho Jorge Argüello en Estados Unidos, para conseguir, aunque sea esa oportunidad de foto. Si no es una reunión bilateral, aunque sea una imagen que le sirva de sustento en la negociación. Ahora, por ahora, viene en este tono la cosa, en el tono que escuchó Vélez y en el tono que hoy en el Senado dijo el futuro embajador. En el gobierno lo que dicen, ahora que cambió el escenario, ahora que Kristalina Georgieva no se muestra tan amigable porque zafó raspando del despido y Estados Unidos le dijo, ahora hacés lo que yo digo, lo que dicen en el gobierno es, si firmamos con el fondo, va a ser como una guerra de guerrillas. Cada 3 meses van a venir ellos, nos van a decir, no te damos la guita, nosotros le diremos, bueno, entonces no le pagamos, porque la guita es para pagarles a ustedes. Bueno, entonces nos retiramos, bueno, no, quédense, y así. Eso cada 3 meses. No es un escenario idílico para la segunda mitad del gobierno de Alberto Fernández. Pero lo que espera Guzmán es que no le pidan mucho más ajuste. El ajuste en parte ya está hecho. Mirá este gráfico de las jubilaciones. El gasto en jubilaciones mes por mes de los últimos 4 años. Ni siquiera hace falta que veas cuánto es. La barrita azul es 2018. La barrita roja es 2019, la verde es 2020 y la naranja es 2021. Se nota cuánto menos están gastando en el gobierno en jubilaciones, ¿no? Es todo a guita de hoy. Fíjate lo que pasa con el gasto del PAMI. Lo mismo. Literal. Fíjate, la comparación no es con el cristinismo, es con el año antes del desbarranque de Macri. En todos los casos el ajuste se ve así, a simple vista, ni siquiera de vuelta, ni siquiera hay que ver el número. Pero claro, lo que la oposición de algún modo avala es que el acuerdo con el fondo se haga en los términos que el fondo quiere. Y eso es un problema, porque es lo que está votando la gente.
Y además hay una presión diaria, cotidiana, que es la del mercado. Hoy el dólar blue terminó en un récord de 196 pesos, récord nominal. Había tocado 195 justo hace un año, en octubre. Ahora, fíjate si pones el dólar blue a guita de hoy. En cada momento de la historia, pero a guita de hoy. Ahí tenés el momento actual, 190, que es el del viernes, hoy 196. Si vos te vas para atrás, tenés que el anterior pico, el de octubre del año pasado, era 195, pero a pesos de hoy es 288. O sea que el blue está mucho más bajo que lo que estaba en ese momento en términos reales. Lo que sí está es más caro de lo que estuvo durante todo el macrismo y mucho más caro de lo que estuvo durante todo el último kirchnerismo. Estamos devaluados, eso es un hecho. Y eso acrecienta el poder de presión del mercado y de la oposición sobre el gobierno. Bueno, en este contexto es que se instalan mitos. Ahora nos va a hablar en un rato Lua Isikov sobre los mantras que la derecha, los neoconservadores consiguieron convertir de vuelta en sentido común. Y es peligroso porque la última vez que pasó esto fue en la convertibilidad. Cuando el sentido común fue hay que flexibilizar sí o sí los empleos, hay que privatizar todo porque el Estado es ineficiente. A Diego Santilli le pasó ayer que le repreguntaron por algo que estaba diciendo. Mira lo que pasó. Entendamos qué significa la inflación, entendamos que cuando uno emite y empapela el país, tu valor de tu moneda, de lo que estamos hablando acá, todos perdemos valor. Pierde valor la jubilación. ¿Cuánto es ¿Cómo medís la emisión en este momento? Vamos a tener los parámetros de emisión, como la medís en la calle. Yo te diría cómo lo mido, cómo lo puede medir cualquier ciudadano. No, está bien, pero en términos técnicos. Con lo que puede ir a comprar. Con lo que puede ir a comprar, Ernesto. No, eso en términos de inflación. Vas a comprar antes comprabas un changuito. Está bien, pero vos decís que el gobierno está emitiendo de manera descontrolada. ¿Cómo se mide? Eso es lo que está pasando. Está bien, la masa de emisión, Ernesto. Pero vos tenés los datos. Bueno, la charla se extendió durante como 5 minutos más porque no tenía los datos Santilli. Los datos están acá, porque también en la tele los estuvieron dando en pesos nominales. Sí, antes se imprimían 50.000 millones por mes, ahora 200.000 millones. La verdad que la comparación correcta es esta. ¿Cuánto representa el circulante en billetes y monedas más el dinero en cuentas a la vista, en cajas de ahorro, en función del PBI? ¿Cuánto representa? Bueno, estaba cerca entre el 7 y el 8% cuando entregó el gobierno Macri. Apenas empieza la pandemia salta, porque efectivamente hubo una muy fuerte emisión de pesos el año pasado, pero después prenden la aspiradora de vuelta y ahora está por debajo del promedio. Esa línea punteada es el promedio de el M2, que es este agregado monetario, los billetes y monedas más los depósitos sobre toda la economía, dio 11,4% el promedio de los últimos 10 años. Ahora está en 10,1%. Y subiendo levemente, pero por debajo del promedio y muy por debajo del pico del año pasado. ¿Es la emisión la única causante de la inflación? No, no lo es. Los datos lo desmienten tajantemente. Ahora, la inflación es un gran problema. Un gran problema que con paquetes heterodoxos cuesta resolver, pero con paquetes ortodoxos, como el que nos proponía Sturzenegger, Liach, Duhovne, como el que nos propuso Macri durante todo su gobierno, tampoco se resolvió, ¿eh? Acordate de esta foto. 10% más menos 2 de meta de inflación para el año que terminó con el 52% de inflación. Es un problema la inflación, un problema grave. De eso vamos a hablar en instantes con dos invitados que quédate porque te van a interesar. Así arrancó Brotes Verdes.